Muy buenas noches. Qué bendición estar un lunes más a través de nuestra plataforma de Vida Familiar Bolivia en este tiempito que tenemos de edificación espiritual. Y qué bendición tener a nuestro amigo Walter Triviño desde Buenos Aires, uno de mis maestros del CEAP. La verdad es que es un privilegio, es un honor poder compartir. Así que gracias, Walter, por darte este tiempito y por saber que esta es una noche especial, que esta es una noche con propósito y que este es un tiempo en que lo dedicamos, a pesar de todo el ajetreo de esta temporada, sacar este tiempito para poder venir con un corazón de querer crecer en el conocimiento y en la revelación de aquel Dios maravilloso que nos ama con amor eterno. Así que bienvenidos una vez más y en esta noche lo que vamos a hacer es compartir un tema. Tu elección fue con propósito. Cuando puse ese tema, para mí fue algo súper importante y saber que en mi vida tengo a alguien maravillosamente grande que me eligió con un propósito, y esto no es poca cosa. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del 17 al 19, y dice así: ruego, y lo acomodo yo así para decir, ruego en esta noche para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que somos sus hijos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oiga, en estos dos versículos hay un tesoro, pero tremendamente maravilloso. Y cuando decimos en el título, tu elección fue con propósito, estuve buscando qué significa propósito. Y bueno, entender que el propósito eterno de Dios consiste en obtener la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, se refiere a todos los creyentes del mundo. ¿En función de qué? En función de empezar a movernos de una manera sobrenatural, a empezar a movernos en esta nueva naturaleza que hemos recibido. Por esto, cuando nosotros vemos que en la Biblia el propósito es la intención original de Dios. Recuerde, el propósito es la intención original de Dios para cada ser humano. Por esto, la razón por la que fuimos creados es que Dios tiene planes, proyectos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Propósito también da significado a la vida y permite marcar la diferencia en el mundo. Cuando usted y yo hablamos de propósito y hablamos en el plano temporal, natural, las personas que tienen un propósito son personas que tienen definido y que tienen claro el por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué? Hay un propósito. Entonces, cuando nosotros vemos la definición de la palabra hebrea para propósito, significa dar consejo, deliberar, proponerse o determinar. Y algo interesante es que cuando nosotros hablamos de proponerse, de determinar, estuve compartiendo el sábado la gran diferencia que hay entre intentar y determinar. De tal manera que cuando nosotros vemos que el propósito, la razón por la cual Dios nos creó, en el caso de los seres humanos, fue con una determinación. El deseo del corazón de Dios cuando nos dio vida
es que nosotros podamos formar parte de este proyecto extremadamente grande y maravilloso que una mente carnal no puede entender. Pero ahora llegamos a un punto crucial y difícil, y es dar la definición de qué es la iglesia. Y podríamos decir que la iglesia es un híbrido, así como lo escucha, porque es una entidad producida por la mezcla de dos vidas, las dos vidas que se mezclan para producir la iglesia. Son la vida divina de Cristo en nosotros, de este Cristo corporificado que tuvo que nacer del vientre de la Virgen María para ser hombre, y en Cristo está el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, la mezcla del hombre natural, nosotros, seres humanos, cuando le dijimos, Señor, ven a mi corazón, y Él vino, se fundieron la vida divina de Cristo y la vida nuestra. Y estas dos vidas se han mezclado para producir algo tremendo que se llama la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la iglesia no es ese templo, no es una entidad constituida únicamente ni de la vida divina ni de la vida humana en la tierra, porque esto es lo que tenemos que ver, que cuando el Señor estuvo en la tierra, vivió una vida divino-humana, y esta naturaleza la tenemos nosotros. Entonces, el propósito de Dios no es simplemente crear al hombre, rescatarlo de su condición caída y llevarlo al cielo. Hay algo mucho más grande. Consiste el propósito de Dios, no es simplemente en lavarnos de nuestros pecados y darnos la victoria en todas las situaciones que nos toca vivir. Hay algo mucho más grande. La creación, la santificación, la victoria, todo esto forma parte del procedimiento que Dios usa para realizar su meta, pero no es la meta. Entonces, si Dios es un Dios de propósito, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Él hizo este plan. Diseñó un plan perfecto para usted y para mí y para todo aquel que cree. Y este es un plan eterno. Por esto, en Efesios 1:11, Pablo también habla del propósito de Dios cuando dice, en Él, en Cristo, asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Oiga, diga si no es un privilegio que usted y yo seamos parte de la familia de este Dios grande y maravilloso. Entonces, cuando nosotros vemos que en este propósito Dios creó todo para nosotros, mire usted que en los dos primeros capítulos de Génesis, aparentemente dejan constancia de la creación, pero en realidad no es simplemente que están dejando constancia de todo lo que Dios hizo, están revelando la intención de Dios. Los minerales existen para las plantas, ¿verdad? Las plantas para los animales, y también podemos ver que los animales para el hombre y el hombre para Dios. En otras palabras, todas las cosas fueron hechas para nosotros y nosotros fuimos creados para Dios. ¿A fin de qué? De que Él pueda cumplir su deseo de tener esta fusión del Hijo y su creación, su obra maestra, que somos nosotros. Diga si no es hermoso. Yo me he estado gozando y entender que toda la vida del cristiano es una cuestión de gracia sobre gracia. Y entendimos que la gracia es Cristo. Entonces es una cuestión de Cristo revelándose a nuestras vidas, Cristo viviendo a través de nuestras vidas, Cristo cambiando nuestra vida para que nosotros podamos ser la manifestación de su poder, este poder que nos ha sido delegado, esta gracia que es Cristo, la esperanza de gloria
en cada uno. Por esto, cuando hablamos de que esta elección es eterna, cuando Efesios 1:4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el 4 dice, en otra versión dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos diferentes delante de Él en amor. Oiga, le doy gracias a Dios por esta palabra, por todo esto que uno está recibiendo, por toda esta palabra que recibimos, esta palabra revelada. Y como el Señor dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia, por esto, todo esto que estamos nosotros recibiendo juntamente con nuestro amigo querido desde Buenos Aires, Walter Triviño, que estará compartiendo con nosotros, entender que esta elección no fue hecha simplemente a causa de la desobediencia del hombre en Adán, tampoco fue un accidente histórico, sino fue desde antes de la fundación del mundo. Esta elección fue un plan previamente concebido según la sabiduría de Dios. Entonces, si todos los hijos de Dios unidos en un mismo sentir, que ahora se llama la iglesia, que ahora conformamos la iglesia. No se olvide, la iglesia es esta fusión entre el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, y el Espíritu humano, nosotros. Entonces, el objetivo por el cual Dios nos redimió, nos regeneró y nos llamó es para poder reunir en Cristo todas las cosas. Cuando entendemos que Dios efectuó la redención, anótelo, redención, con el fin de obtener este propósito eterno en tu vida y en la mía. Esto es parte de este plan perfecto. Y buscando la definición de redención, se trata de la acción y la consecuencia, dice el diccionario, de redimir, o sea, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Esto es redención, esto es redimir una prenda, esto es redimir algo. Y esta palabra se usa en lo que Cristo hizo por nosotros, nos redimió, nos compró. Antes estábamos gobernados, esclavos en un mundo de tinieblas. Y ahora fuimos rescatados y colocados en el reino de la luz, un gobierno de paz, un gobierno de amor, un gobierno que transforma vidas, transforma circunstancias. Entonces, la redención así entendida es también el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que hemos alcanzado la vida eterna simplemente por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice la Biblia al respecto, en Cristo tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, lo dice Efesios 1:7. Entonces, cuando Cristo vino a usted, cuando Cristo vino a mí, lo aceptamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es la regeneración, pero con un propósito eterno. Entonces, esto es redención. Pero ahora vamos a ver que dice que nos regeneró. Y regenerar es la acción y el efecto de recuperar, de rehabilitar, de restablecer, de renovar y reeducar. Nosotros estamos en este proceso. La redención fue inmediata. La regeneración es un proceso. Entonces, si la palabra regeneración significa, en pocas palabras, el nuevo nacimiento, por consiguiente, ser regenerado es nacer de nuevo. ¿Y cómo es que nazco de nuevo?
le preguntó Nicodemo, este maestro de la ley, a Jesús. Y Jesús, ¿qué le respondió? Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y cuando puedo visualizar que al entregarle mi vida a Cristo, yo tengo un nuevo nacimiento, porque ya lo que tengo en mí ya no es de mí, sino es algo espiritual, es algo que, como dice la escritura, la mente natural no puede entender las cosas espirituales, pero cuando el espíritu de vida que me habita me despertó, me trajo de muerte a vida, entonces es que yo puedo estar conectada por el espíritu para poder entender las cosas espirituales. Entonces, regenerar espiritualmente significa que Dios trae a una persona a una nueva vida. Dios te trajo a una nueva vida, a una novedad de vida desde este estado previo de que estábamos separados de Dios. Entonces, entender que la elección de Dios es con un propósito. Dios te eligió con un propósito. Y propósito, no se olvide, se define como la razón o el resultado deseado para comenzar a producir algo. ¡Qué hermoso! Que Dios en su amor tiene un propósito. Y Él comenzó a producir algo diferente en nosotros. Puso el amor suyo en nuestro corazón. Y en este amor es que nosotros sentimos la carga del hermano y estamos dispuestos, otra vez lo digo, a dar de gracia lo que Él nos da de gracia. Dicho de otra manera y de una manera más sencilla, el propósito es el porqué de la existencia de algo o de alguien. Sin este conocimiento del propósito, mis queridos, la actividad no tiene significado y el tiempo y el esfuerzo que usted le ponga, los recursos que usted tenga, las habilidades, las oportunidades, todo eso es un desperdicio. El propósito determina lo que es correcto. El propósito es el resultado predeterminado, establecido e intencional de algo. Miles Monroe dijo en una oportunidad, la mayor tragedia en la vida no es la muerte. Escúchelo, la mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino vivir sin descubrir y desarrollar el propósito de tu existencia. Entonces, no estamos hablando del propósito personal, sino de este propósito eterno. ¿Por qué estoy en la tierra? Y cuando entiendo que Dios tiene un plan maestro, un propósito eterno, y no muchos pequeños propósitos para nosotros, es cuando vamos a entender este versículo que dice que fuimos llamados conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, mis queridos, antes de pasarle a Walter, tenemos una asignación, tenemos una tarea, tenemos un llamado, y en la medida en que vamos conociendo por qué estoy aquí, cuál es el propósito de Dios para mí, cuál es el propósito en esta circunstancia difícil que estoy pasando, cuál es el plan de Dios en todo esto, esto me va a llevar a reconocer que Dios no deja cabos sueltos, que Dios te ama y me ama de tal manera que todas las cosas que nos tocan vivir, Él las usa para bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender que Dios es soberano y la elección de usted y mía también es soberana. Adelante, Walter, querido, y bienvenido una vez más. Bueno, Charito, buenas noches, gracias. Escuchaba atentamente cada una de sus palabras y quisiera comenzar esta parte, mi participación. Perdón, Walter. Ana María, ¿podrías cerrar tu micrófono, querida? Gracias. Adelante, Walter. Bueno, nuevamente, gracias por esta participación, Charito. Y quería mencionar algo que usted leyó
en las escrituras de Efesios, Pablo habla y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algo que pensaba y meditaba en esto de la elección, cómo Dios habló, cómo Dios nos bendijo. La palabra bendecir es hablar bien. Y antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera hecho, como recién mencionaba desde Génesis, que uno puede en las escrituras, Dios ya había hablado y había bendecido nuestras vidas, encerrándonos en esa palabra con un propósito eterno. Dios habló y habló bien acerca de cada uno de nosotros y de toda la gente, porque no hay nadie que está excluido para el llamado de este propósito. Pero dice que Dios nos bendijo, Dios habló y Dios habló con un propósito y Dios habló y quedamos nosotros encerrados bajo una palabra, bajo una voz, que esa realidad es Cristo mismo. Fuimos introducidos bajo esta bendición y desde allí todo lo que comenzó a desarrollarse ya estaba hablado, ya estaba pronunciado, ya estaba consumado por la palabra y por la voz del Señor. Así que esta elección no tiene posibilidad de ser abortado, no tiene posibilidad de que sea truncada de ninguna manera, porque como bien leímos, con toda bendición y otro texto que se mencionó, fue antes de que todo fuera hecho. Cuando ya Dios comenzó a hacer en la creación y poner al hombre y comenzar después todo este proceso que bien hablaba de redención y de salvación, ya todo estaba hablado. Y desde allí podemos entender que esta elección, este propósito para cada uno de nosotros, esta elección como dice Romanos 9, 15, 16, ¿no? Que es algo soberano, porque a Dios le plació, ¿no? No es porque fuéramos hombres y mujeres que mereciéramos esta salvación, sino que Dios es bueno, que en su soberanía, que en su gracia, en su amor, Dios nos eligió. Pablo menciona, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y esta elección, este haber sido escogido antes de la fundación del mundo significa que Dios nos seleccionó, que Dios entresacó, nos eligió para sí mismo, para vivir subordinados a su bondad, a su favor y a su amor. Wow, qué tremendo es poder entender esta elección, no solamente que simplemente fui alguien que fue escogido, sino con el propósito de vivir subordinado al amor, a la gracia y a la bondad de Dios, que esto era realmente bajo una palabra de bendición. Y esta es una realidad que debemos seguir entendiendo y debemos seguir comprendiendo, que estamos encerrados bajo esa palabra. Fuimos cautivos bajo esa bendición de salvación y de propósito, de elección, de redención, de todo lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Pero no debemos creernos importantes porque en realidad no lo merecíamos, no éramos dignos, simplemente porque a Dios le plació hacerlo de esta manera. Fue el puro afecto, ¿no?, de su voluntad, que Él nos escogió y nos eligió, fue de su agrado. Y esta palabra, que el puro afecto de su voluntad, implica todo este propósito que bien Charito estaba también hablando. Y este propósito y esta elección tiene realmente algo importante que también nosotros debemos no solamente recibir como beneficios en cuanto a la redención y que fuimos elegidos, sino que hay algo que Dios se propuso y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Fue conformarnos, Dios nos escoge, nos elige para caminar y entender este propósito, vivir subordinados a su amor, a su bondad, con el propósito no de poder ser semejantes a Cristo, de poder cada día ser transformados a la imagen de aquel que nos llamó. Nuestra condición antes de que esto
viniera a nuestras vidas. Era de un estado de muerte. Nosotros no podíamos acceder a esto, no teníamos parte en esto. Éramos incapaces de poder por nosotros mismos lograr esto. Por eso esto es una elección de Dios, es una elección soberana. Y Él, como dice la palabra, que nos dio vida cuando estábamos en esta condición, en este estado de muerte, ¿no? De delitos y pecados, para hacernos parte también de este propósito y hacernos colaboradores mediante la vida de resurrección que cada uno de nosotros hemos alcanzado, pero que también en la voluntad y en el deseo de Dios, que Dios quiere que toda la gente, todas las personas lleguen a esta realidad, que todos puedan conocer que fueron creados con un propósito. Muchas veces mencionamos y decimos y hablamos acerca del hombre caído, pero el estado y la condición del hombre no solamente que cayó en desobediencia, no, sino que la consecuencia fue la muerte espiritual, fue la muerte. No solamente la Biblia dice, no dice que fuimos nosotros que estábamos caídos, sino que dice que estábamos muertos. Por eso necesitábamos alcanzar por gracia, ¿no? Esta redención. También la palabra nos menciona y nos dice en Romanos de que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia naturaleza. La humanidad vive esclavizada en su propia condición, en su propia humanidad, incapaces realmente de poder acceder a esto, poder acceder a esto. Por eso toda la obra la hizo el Señor, toda la obra la hizo en Cristo Jesús. Todo esto Dios se lo propuso en sí mismo hacerlo desde la vida de Cristo para nosotros poder alcanzar realmente esta salvación. Por eso eh, no había capacidad humana de que nosotros pudiéramos acceder realmente a esto, por eso Dios planificó, ¿no? Esta elección soberana, como bien lo mencionamos, lo mencionamos, ¿no? Fue algo que Dios planificó, que Él pensó en su sabiduría desde la eternidad. Dios ya había consumado esto. Y esta elección también es un estado de gracia, es la gracia misma expresada y manifestada hacia cada uno de nosotros, que quizás no lo merecíamos, pero a causa del puro afecto y del amor que Dios tiene sobre la humanidad, hizo esto y nos ha alcanzado. No, no somos mejores que otros, no hay una preferencia, no, digamos, particular de ninguno de nosotros, sino que solamente a Dios le plació y a Dios le place expresar, ¿no? Esta salvación tan grande, tan poderosa, tan viva, tan real, ¿no? Hacia la humanidad, y todo el tiempo a través de Jesucristo y a través de la verdad y de la palabra está exponiendo Dios a viva voz por medio de la iglesia, que la gente pudiera reconciliarse, pudiera llegar a entender que hay una elección, que hay un propósito, que hay algo determinado desde la eternidad, que es soberano y que es desde la vida de gracia para todos. Esto lo hizo Cristo, como dice la palabra, que Jesús fue aquel que, habiendo sido perfeccionado, no en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación. Él es la salvación. Él consumó esa obra que Dios planificó desde la eternidad y en la cual cada uno de nosotros estuvimos también pensados. Y Dios nos habló y nos metió en esa realidad y en esa verdad. Y esto es para que ninguno se jacte, ¿no? Ninguno se jacte diciendo yo soy salvo, yo conozco a Dios, yo escucho a Dios o yo hablo con Dios. A veces para la gente esto es locura, pero tiene que haber también humildad en cada uno de nosotros, saber que esto fue por gracia. Dice la palabra que nadie de ninguno de nosotros éramos poderosos, éramos sabios o éramos personas importantes. Al contrario, nuestro estado, como vimos, era de esclavitud y era un estado de muerte. Por eso no hay jactancia, por eso es gracia. Fue gracia de Dios derramada, impartida sobre cada uno de nosotros y que tanto nosotros disfrutamos y que tanto podemos
vivir y experimentar cada día de esta realidad de elección, de propósito, de salvación. La escritura también nos habla en Efesios y nos dice que esto fue hecho por gracia. Dice, por gracia fuimos salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. No es por nuestros méritos, no es porque lo mereciéramos, no es porque hicimos algo, sino porque a Dios le plació hacer esto y nadie puede jactarse y nadie puede gloriarse delante de su presencia. Simplemente nos llama a poder ser partícipes y beneficiarios de esto. Sí tenemos la responsabilidad de poder ir creciendo, de poder ir entendiendo que este propósito y esta elección es llevarnos a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que también lo podamos representar dignamente en la tierra como hijos, como escogidos, como llamados, como amados de Dios, poder dar a conocer esta, esta gracia que tanto disfrutamos, que tanto estamos conociendo y que se trata de la misma persona, de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Hay algo que a través de la historia ha sucedido y que se ha trastocado el tema de la gracia. Los primeros, quizás podemos mencionar, los primeros 300 años de historia de iglesia fue desde una dinámica y desde una vida de gracia, realmente, donde la gracia operaba en salvación. Después hubo cambios, conocemos quizás la historia, desde que Constantino y la iglesia se fusionó con el poder, digamos, con la política, comenzaron ya no tanto lo que era la gracia y la salvación como favor de Dios y como un regalo, sino con reglamentos, con un montón de cuestiones que fueron levantadas y donde ya el hombre fue privado, ¿no?, de poder acceder personalmente a esa gracia, a esa salvación. No hubo quizás denominaciones, un montón de cuestiones que se levantaron para poner un freno o un límite o poner una barrera para que el hombre pudiera acceder. Pero a medida que nosotros vamos entendiendo la gracia, la elección, la salvación, también nos vamos despojando de todo tipo de reglas, de todo tipo de estructuras, como bien decía Charito recién, de gracia recibimos y vamos dando de gracia. No, Dios nos constituye hombres y mujeres de gracia, hombres y mujeres que vivimos en la gracia y somos ministros, somos gente que podemos extender gracia, podemos extender favor, podemos extender lo que hemos recibido de parte de Dios, la bondad, el amor, el perdón, la misericordia, esta elección. Por eso nadie está descartado y nadie está desechado ni desde Dios, ni tampoco de hombres y mujeres que van conociendo la gracia. Toda revelación que de Cristo en nuestra vida potencia su vida y potencia su realidad en nosotros y potencia lo que Dios le ha otorgado al hombre, le ha otorgado al ser humano, a aquellos que creen. Hay una vida, hay una dinámica de vida, hay un potencial espiritual, porque todo nos fue dado y nos fue concedido desde que nosotros fuimos escogidos, elegidos y entendimos esto. Y cada revelación, cada vez que podemos conocer un poco más a Cristo, esa gracia va aumentando, esa gracia comienza a crecer y nosotros nos transformamos, ¿no?, en impartidores, transferimos, compartimos esta gracia. Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 1, versículo 11, que él deseaba, él tenía un anhelo profundo de poder ir a visitarlos, de poder estar con ellos, dice, para comunicaros algún don espiritual. Y esta palabra comunicaros es poder impartir,
poder impartir. No era que Pablo iba a ir a enseñar acerca de los dones, sino que iba a ir a impartir, a transmitir la realidad de la vida que operaba en él. Porque Pablo había entendido para sí mismo esa elección, esa gracia que había recibido. Y nosotros también deseamos estar conectados con la gente para poder impartir, para poder transmitir vida, para poder transmitir gracia, para poder transmitir realidades espirituales que estamos experimentando. No teología, no doctrinas, no palabras vacías, sino una impartición de gracia, una impartición de vida hacia las personas, hacia la gente, porque tan necesitado está este mundo de que nosotros como hijos sigamos impartiendo de esta gracia, de esta verdad. Fuimos llamados no a motivar al alma, no a hablarle al hombre natural, al hombre carnal, sino a hablar desde el espíritu al espíritu. Por eso Pablo escribe en Gálatas 6:18 y les dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo apuntaba que esta realidad espiritual iba y tenía que ser no a la mente natural, no al alma volátil, sino al espíritu, porque desde el espíritu Dios se conecta, ¿no? Con el ser humano, con el hombre. Y también le da esta misma palabra a Timoteo y le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. La gracia opera desde el espíritu, transformando después como una verdad revelada en nuestra alma y transforma todo nuestro existir. La gracia tiene el poder de transformar toda nuestra vida, todo nuestro entorno, todo lo que somos en Cristo. Por eso es Oh, glorioso. Walter, Sí, querido, qué hermoso esto, entonces, parafraseando un poco, que todo lo que nosotros escuchamos, toda enseñanza, conferencia, prédica, como se la quiera llamar, si no libera ese potencial de vida en mí, si no produce algo en mi vida, simplemente fue una información. Por esto es que nosotros hemos estado aprendiendo que la información, reflexión, transformación. Si no hay una reflexión, si lo que escuchamos no produce vida, si lo que estamos escuchando no simplemente lo recibimos en la mente y no en el espíritu, si lo que estamos escuchando no lo escuchamos con fe como diciendo, Señor, háblame, Señor, yo quiero aprender, yo quiero crecer, Señor, yo no quiero más de lo mismo, yo necesito algo diferente. Qué hermoso, Walter, este tiempo de poder haber estado compartiendo y me encanta esto, que toda revelación de Cristo que no libera potencial en mi vida fue simplemente información teológica. Y esto me lleva a reflexionar y pensar, lo que yo estoy escuchando produce algo en mí, produce un cambio. Es como decir, wow, ahora lo entiendo. Por esto es que es tan importante el que esto que decías, no fuimos llamados a motivar el alma, no fuimos llamados a educar la mente natural, que el propósito de Dios para con cada uno de nosotros es que de esto que estamos aprendiendo también lo podamos compartir. Y esto es un desafío para nosotros. Esto es algo que es parte de este plan, de este propósito. Este plan con una determinación de Dios, Dios se da a conocer a nosotros para que nosotros lo demos a conocer. Entonces, cuando entiendo que esta gracia que es Cristo y que vino por medio de Cristo, por esto cuando la palabra dice que la vida es imposible agradar a Dios sin fe y que la fe es para poder crecer porque simplemente dos letras, fe y un significado tan profundo. Cuando entiendo que sin fe no puedo agradar a Dios, entonces me tengo que preguntar, cuando estoy escuchando una enseñanza, cuando estoy escuchando una predicación, cuando estoy escuchando algo, ¿estoy realmente escuchándolo con fe?
Y me lleva a la reflexión de que Jesús no pudo hacer muchos de los milagros que él hubiese deseado hacer, porque dice que la gente que escuchaba en esas oportunidades lo escuchaba sin fe. ¿Y cuántos de nosotros no estamos viendo un cambio, una transformación en nosotros, en nuestras circunstancias, simplemente porque es fácil creer lo que estamos escuchando de que Dios hizo esto, Dios creó, Dios sanó, Dios liberó, Dios restauró? Pero ¿cuánto nos cuesta creer de que Él lo puede hacer en mí, que lo puede hacer a través de ti, porque nos fue dado poder y autoridad en el nombre de Jesús, pero nos cuesta creer que este Dios omnipotente pueda habitar aquí, en lo que le decimos corazón, que este Dios grande y maravilloso, como dice un salmo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y sin embargo, él desde antes de nacer ya tenía un propósito. Y esta elección, cuando nos llamó a usted y a mí, tenía un plan perfecto y una determinación de parte de Dios, que podamos ser diferentes. Esto es santificación. Nos sacó para poder ser diferentes, para hablar diferentes, para actuar diferentes, para que nosotros podamos motivar, inspirar a otros a que este Dios que nos sostiene en medio de las pruebas, que este Dios que nos da fortaleza, que nos da esperanza, puede hacerlo con otros. Entonces, qué hermoso es que podamos entender en esta noche que en Cristo no hay reglas, no hay prohibiciones, no hay rudimentos, no hay vergüenza, no hay condenación, porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las hace nuevas. Qué hermoso el poder estar este tiempo con usted. Gracias por haberse conectado. Gracias porque el Espíritu Santo se revela a nuestro espíritu de que somos hijos y por lo tanto herederos. Somos una nueva creación porque portamos la vida de Cristo. Así que, mis queridos, habiendo entendido que la gracia nos alcanzó, que la gracia que es Cristo nos ha dado nueva vida, somos libres, libres de esa antigua manera de vivir. Somos libres de aquello que nos atormentaba. Somos libres de aquello que al mundo le atormenta y lo tiene en ascuas. ¿Qué va a pasar el próximo año? Bueno, hay una palabra que dice, hijitos, ustedes los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que esté contra ustedes. Así que puede haber crisis, pueden haber gobiernos nefastos, puede haber lo que sea. La palabra dice que usted y yo somos más que vencedores, porque el Cristo que me habita, me habilita y me capacita para ser más que vencedor en Cristo. Queremos darle gracias al Señor por haberse conectado, le damos gracias por su vida y le damos gracias por este tiempo de poder transmitir, impartir de esta vida que el Señor nos ha dado. Así que gracias, Walter, querido. Ahí un cariño a todos los amigos en Buenos Aires, Carlitos Carrere, y a cada uno de ustedes que se conecta con nosotros cada lunes para este tiempito de edificación espiritual, para que podamos seguir creciendo. Ahí tenemos varios amigos de Argentina, Gonzalo Rizzo, tremendo periodista que estuvo por Santa Cruz de la Sierra y nos conocimos acá. Y a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, gracias por tomar la determinación de querer creer que todo lo que el Señor dice que usted puede, lo puede, de que todo lo que el Señor dice que usted es en esta nueva creación, usted es. Así que vamos para adelante a seguir creciendo para seguir venciendo en el nombre de Jesús. Paz y bien, que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes, que será el último lunes que estemos compartiendo hasta enero. Así que un cariño grande para toda esta familia de vida familiar que nos conectamos cada lunes. Un cariño grande y el Señor les bendiga. Gracias, Walter, querido. Hasta pronto.